Salud y amor, buena gente, y que el prodigio no se detenga. Desafiando los hados y las probabilidades. Hoy hay otro episodio acá en Anábasis, Radio Cultural en Vivo con cartel prendido de lo mítico y lo trágico. Pero ¿sabes qué? En el caso que vamos a conversar, la fuente no es griega, o por lo menos la primera fuente no es griega. Sí la de la lectura, no la de la charla inicial. ¿Y cuál es la fuente entonces? ¿Cuál es? El más barata. Mitología india. Siempre hace falta. Es la fuente de las fuentes, dicen algunos. Hoy vamos a subirnos al trireme. Viste que los griegos tenían esa nave, el trireme. Y nos vamos para el este. Bien para el este, pero no tanto, no tan al extremo. Y un toquecito al sur. La idea es adentrarnos en el subcontinente del que Semíramis se quedó en la puerta apenas cruzando el Indo. ¿Viste nuestro episodio? Nuestro último episodio de esa miel no comen las hormigas. Bueno, ahí te hablábamos de Semíramis, de su amor con el hermoso Ara, rey de Armenia, y de todo lo que expandió el imperio de Asiria, hasta cruzar el Indio, pero sin poder adentrarse en la India, en el subcontinente. Fue herida 2 veces, huyó, se retiró, no la persiguieron, no se sabe si por respeto o por temor. Acá abajo, en la lista de reproducción, en la playlist, tenés el episodio bajo ese título, ¿no? De esa miel no comen las hormigas, Semíramis. Bueno, ella no pudo con el subcontinente, pero Alejandro Magno sí. Cruzó el Indo y no se quedó ahí, siguió adentrándose. ¿Para qué? Para encontrarse con los gimnosofistas, que eran esos ascetas, filósofos desnudos, que andaban en bolas, pero no a los gritos, más bien susurrando por los bosques, y que lo descansaron un poquito, lo entretuvieron un rato. Le preguntaron, ¿qué estás haciendo acá? Soy el dueño del mundo y vengo a tomar lo mío. ¿Sabes qué sos, estando tan lejos de tu casa? Sos una molestia para los demás y para vos mismo. Y anotate esta perla, rey del mundo, dueño del mundo. Cuando mueras, únicamente vas a ser el dueño de la tierra que sea necesaria para cubrir tu cuerpo, que no es muy grande por lo que se ve, y apenas un ratito. Lo que tarden los gusanos, nada más. A la India entonces, y al relato que da origen a todos los relatos. El más barata. Esa fantástica colección de narraciones en verso que abarca, escucha bien, 100.000 estrofas, 100.000 estrofas. Y resulta así aproximadamente 8 veces más largo que Ilíada y Odisea juntos. ¿Escuchaste eso? 100.000 estrofas, 8 veces más largo que Ilíada y Odisea juntos. ¿Y vos decís que todavía existen los poetas? ¿De verdad? ¿Crees que conoces a algún poeta? Bueno, ponele. Hay algunos y algunas que están muy convencidos de ser Homero o más. Y mercados de premio en distintos niveles que funcionan siempre igual, al por mayor, que dispensan distinciones y reconocimientos grandilocuentes a cambio de membresías o pertenencias, cuando no de una cuota. El arte, y esto funciona a todos los niveles igual, ¿no? El arte, según lo definía Gianni Vattimo, un filósofo que dirigió por años uno de los grandes museos italianos, el de Turín, es una comunidad de admiración. Un grupete se pone de acuerdo sobre qué obra admirar, o más bien sobre qué firma admirar, y después la obra puede ser un mingitorio, una pelopincho colgada en la pared, o incluso una obra invisible. ¿Viste que hubo uno que vendió en $15.000, creo, una obra invisible? Bueno, eso ya está en Cervantes. En Cervantes hay una historia en una de sus novelas cortas en donde hay un chantapufi por ahí que va y dice, acá estoy representando mi obra de teatro. Y se ríe todo. Y nadie ve nada. Dice, pero no se ve nada. Dice, no, pero esta obra solo la pueden apreciar los que tienen sangre pura. Claro, nadie tenía sangre pura. Todos eran cristianos, un poco judíos, un poco musulmanes, pero todos empezaron a reír cuando él se reía para demostrar que tenían sangre pura.
Bueno, esto es más o menos lo mismo. Esta obra invisible solamente la pueden apreciar aquellos que saben mucho de arte y tienen $15.000 para gastar en la nada. Bueno, y quienes determinan, este grupete de admiración que determina qué es arte y qué no es, etiqueta así las tentativas frustradas. De modo que hay algo positivo en todo esto. Según este criterio no habría malos artistas, no habría mal arte. ¿Hay arte o no? Porque todo se trata de la firma. Una firma es arte, las otras no. Que en definitiva la firma es lo que se admira y el garabato que no convence directamente no es lo que pretende ser. La legitimidad del grupo, y esto a todos los niveles, marca las jerarquías de lo que es y de lo que no es. Bueno, pero Homero no tenía ninguno de estos premios ni de estos problemas, y entre Ilíada y Odisea, dicen los estudiosos, deben haber mediado por lo menos 200 años, 2 siglos, ¿sí? Ubicate en 1824, se escribiría Ilíada y en 2024 ahora se estaría escribiendo Odisea. No es la misma gente, ¿no? Por lo que el nombre de Homero necesariamente engloba, es un nombre en el que debieron caber muchos poetas de distintas generaciones, todos los que transcurrieron durante 200 años. Eso exactamente, lo de ser un título genérico, una categoría, es lo que dicen algunos que pudo haber pasado con Vyasa. Anotate este nombre, B corta, Y-A-S-A, Vyasa, al que tradicionalmente se creía un sabio inspirado y a quien se tiene por autor de la primera versión de esta epopeya, que contaba, entre comillas, ¿no? Muy entre comillas, únicamente con 24.000 estrofas. Hay que escribir 24.000 estrofas, ¿no? Y ya veremos cómo lo hizo. Pero después, entre 24.000 y 100.000, hay un trecho. Bueno, de 24.000 a 100.000 la inflación poética es notable y fue inmediata, porque en esta epopeya, que cuenta una antigua guerra sucedida en torno a Hastinapura, término cuya traducción literal es ciudad de la sabiduría, una guerra sucedida en torno a la ciudad de la sabiduría entre dos ramas de una misma familia real. Por un lado, 5 hermanos, los Pandava, que eran los 5 maridos de la misma mujer. Chupate esa mandarina. Los 5 maridos de la misma mujer, Draupadi. La historia viene de una reencarnación anterior de quien fuera después Draupadi, que vivía muy enamorada después de un comienzo un tanto tumultuoso, después vivía muy enamorada de su marido y su marido falleció, entonces ella en su pena empieza a pedir a Abraham, ay, mi marido, mi marido, mi marido, 5 veces. Y como decía Eurípides, los dioses griegos, también parece que pasa lo mismo con los indios, los dioses nunca te dan lo que le pedís. A veces, muy a veces, te dan más. La cuestión es que en vez de devolverle el marido por el que pidió 5 veces, le dieron 5 maridos, que eran hermanos, estos los Pandava, que tenían un acuerdo entre ellos, en donde ella era la mujer de cada uno por un año. Y los 4 restantes en ese año la tenían que borrar absolutamente de su mente. Ante el primer pensamiento en que ella se le apareciera, tenían que voluntariamente irse, expatriarse, salir del núcleo, porque lo estaban enfermando, ¿sí? Entonces eran monogamias sucesivas y retomando el ciclo, al 6.º año ya volvía con el primero. Justamente eso de tener que irse, porque ella se le apareció en una imagen mientras era mujer de uno de sus hermanos, le pasó a Arjuna, que es nuestro protagonista de hoy, del diálogo que vamos a tratar hoy, y que además es el que se la había ganado, porque él la había ganado en un concurso en donde hizo realmente cosas imposibles con su arco y su flecha, porque era un flechador divino, casi como Apolo. Bueno, los 5 hermanos Pandava por un lado, y por otro lado sus 100 primos, los Kandauras, ¿sí? Los Kandauras eran 100, los Pandavas eran 5, bueno, pero cada uno tenía tropas multitudinarias, de a miles. Y lo que nos interesa por ahora, en la primera traducción, de la primera transcripción a la segunda, ya hay un salto, ¿sí? Empezamos con los 24.000 y inmediatamente nos vamos a 50.000. Es como el billete de 2.000 pesos, ¿viste? Que al día siguiente de que salió a circulación valía más o menos 200, ¿o no? Bueno,
Veamos el paso a paso de estas 24.000 estrofas entonces, que no es poca cosa, son 2 veces Ilíada y Odisea juntas, que se hicieron 100.000, o sea, 8 veces antes de que la terminaras de leer. Imagínate, vas leyendo, llegás a la estrofa 23.999 y el texto se estira 4 veces más. Primer punto, primera aclaración, primera anotación. Siempre tenés que escuchar estos videos, tenés que verlos o escucharlos con lápiz y papel al alcance de la mano. Primero, la obra de Vyasa se titulaba Jaya, que quiere decir victoria. ¿Sí? Transliterado es victoria. Es un texto revelado, como el Pentateuco hebreo o el Corán islámico, lo que lo diferencia de los griegos, Ilíada, Odisea, pero también la Teogonía de Hesíodo, por ejemplo, sobre las cuales hemos hecho acá en este mismo canal algunos cortitos o shorts que podés buscar en @navasis123. En el ciclo Un mito en un minuto hemos leído toda la Teogonía. Bueno, decía, los textos griegos no justifican su autoridad en una fuente divina, no son una revelación de los dioses. Sí, a veces de las musas es lo que pasa con Teogonía, precisamente. O en el comienzo de Ilíada, Homero invoca a la diosa, que no se sabe muy bien quién es esa diosa, algunos dicen que sería Helena. Esa es una de las hipótesis más fuertes y es la que maneja Juanma Rodríguez Tobal, mi amigo de Valladolid, traductor de Homero. Bueno, él dice que, diosa, canta las hazañas del Pélida Aquiles, etc., ¿no? Canta la cólera del Pélida Aquiles. Bueno, esa diosa sería Helena, dice él, Rodríguez Tobal, Juanma, querido, a que le mandamos un abrazo. Pero de todas maneras, las diosas son inspiración, los autores son hombres. Uno, muchos, hombre, mujer, no se sabe porque Homero, si escribió 2 obras en 200 años, evidentemente es un colectivo, una categoría, pero siempre de humanos. O sea, no hay intervención directa de los dioses. Sin embargo, dentro del conjunto de textos revelados, o sea, dejemos los griegos aparte, vamos al Pentateuco, que son los libros de Moisés, al Corán, que es el libro de Alá y Mahoma, y al Mahabharata, que todavía lo tenemos ahí y se llama Jaya. Bueno, dentro de estos libros revelados, las mecánicas de unos y otros también se pueden distinguir. Por ejemplo, en el Pentateuco son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿no? Dios dicta a Moisés y Moisés escribe palabra por palabra, ¿sí? Corte. Por medio del arcángel Gabriel, Alá le dicta a Mahoma el Corán, pero Mahoma no lo escribe. Sus enseñanzas son orales. La forma escrita del libro único es posterior. Y acá me voy a detener un poco en esto del libro único, porque es un lema que todos han repetido, tanto los hebreos como los islámicos, como los cristianos, ¿sí? Las 3 religiones del libro, porque de alguna manera las religiones del libro también son comunidades de admiración, ¿no? Y han reiterado periódicamente ese razonamiento de que solo hay un libro y es este, la Biblia, el Pentateuco, el Corán, el que fuera. Los libros que contradicen al libro mienten. Los libros que repiten al libro sobreabundan. Unos y otros deben ser masacrados, incendiados, hechos ceniza, aniquilados, destruidos, quemados. Bueno, sin embargo, los indios no son tan radicales con el tratamiento de sus revelaciones. En el caso del Mahabharata, la revelación le llega a Vyasa, ya sabemos si es un nombre, una categoría o un título, en una visión por la gracia de Brahma, que es el creador. Pero él ni escribe ni enseña oralmente. ¿Y qué hace entonces? Bueno, recita. Y busca a alguien que transcriba su recitado, ¿sí? ¿Quién puede hacer esta tarea? O sea, ¿quién puede transcribir el recitado mientras la revelación va ocurriendo? Un dios. ¿Qué dios? El dios Ganesha. Sí, acertaste, ese que tiene cabeza de elefante.
Pero ¿qué condiciones pone el dios Ganesha para aceptar esta tarea? Que era una tarea ardua, ¿no? Hay que trazar 24.000 estrofas, no es poca cosa. La condición es que no haya ninguna pausa en el dictado. Haces un silencio y me retiro, amigo. Me fui. Vyasa lo piensa un poco y dice, bueno, está bien, acepto. Pero yo también tengo una condición. ¿Y cuál es la condición que vos le vas a poner a un dios? Que vos, Ganesha, aprecies y entiendas el significado de cada palabra que voy recitando antes de escribirla. O sea, yo te voy recitando lo que me está siendo revelado, vos vas escribiendo, pero entre mi recitado y tu transcripción tenés que, para algo sos un dios, tenés que entender e interpretar exactamente todas las posibilidades de eso que te voy dictando. Complicado, ¿no? Bueno, pero Ganesha es un dios y para los dioses todo es posible. Vyasa, repitiendo el razonamiento del otro al poner la condición, le dice al primer, ¿cómo? ¿Qué? Me fui. Se terminó todo. Se terminó lo que se daba. Bueno, de modo que, y esto es importante porque simbólicamente podemos trasladarlo a la teoría lingüística y decir que no se aceptaban en esta forma de transcripción de la revelación absolutamente ninguna pausa, ninguna duda, ninguna incerteza, ni en la voz, foné, ni en la grafía, grafé. O sea que había una identidad absoluta y nada de lo que se escribía era polisémico. O sea, lo que se escribía tenía todo el significado plasmado ahí. Cosa que, por lo menos en castellano, es absolutamente imposible. La cuestión es que Vyasa recitaba a velocidad Colapinto y Ganesha escribía a velocidad China Suárez. ¿Cómo joden con esto, loco? Era esperable y pasó. ¿Quién no se comió una curva alguna vez? Ya salió la exnovia de Colapinto a decir que la China Suárez en realidad lo usa a él de herramienta o de trampolín para llegar a otro conductor, en fin. Volvamos a lo nuestro. Vyasa y Ganesha venían pisteando como campeones cuando Ganesha ¡tac!, le falló la pluma, se le quebró, apretó muy fuerte y Vyasa, poseído por lo que le estaba siendo revelado, inspirado, avanzaba y avanzaba como si no fuera a parar nunca, con actitud Wanda. Hay que tener la actitud Wanda, ¿eh? Viste que Wanda va al frente con cualquier cosa. Lo que se le presente, lo que le sume. Bueno, ¿qué hizo el dios cabeza de elefante entonces? A grandes problemas, grandes soluciones, se dijo. ¡Tac! Se arrancó un colmillo. ¿Le dolerá mucho eso a un elefante? Y lo entintó para empezar a escribir con eso. Se ve que si le dolía mucho se lo aguantó. No nos olvidemos que era un dios porque se acostumbró muy rápido. Tan cómodo estaba el escriba con el colmillo nuevo que empezó a transcribir cosas que todavía Vyasa no había recitado. Esto es maravilloso. Vyasa cuando empezó a transcribir con el colmillo ya no transcribía, ya predecía lo que el otro iba a recitar. Volvamos a la diferenciación entre la voz y lo escrito, ¿no? Acá lo escrito está condicionando a la voz, y cuando lo único que tiene que hacer es reflejarlo y refractarlo. Bueno, pero ¿qué estás haciendo, Ganesha? Tranca, total, yo ya sé lo que vas a decir antes de que abras la boca, muñeco. Viste, ya transcribí miles de estrofas, ya sé por dónde vas. Qué feo esto cuando te dicen, pará, yo ya sé lo que vas a decir. Bueno, a Vyasa no le gustó demasiado, imagínate si no nos gusta a nosotros. Al fin de cuentas, el que tenía la revelación de Brahma era él, y le empezó a tirar fragmentos muy densos que lo obligaban a parar a meditar al dios Ganesha el significado, con lo cual estaba incumpliendo la condición inicial. Pero calma, radicales. No se fue Vyasa, siguió recitando y Ganesha siguió transcribiendo, y en el texto existen así distintos niveles de significado. La silabación y el énfasis de la lectura cambiaban cuando el escriba empezaba a ponerse en modo adivinador, ¿sí? Cuando el otro empezaba a acelerar, el escriba empezaba a transcribir lo que todavía no había sido recitado, ahí le tiraba uno de estos fragmentos densos que lo obligaban a parar.
Socolapinto, vos, yo te voy a parar, vas a ver. Así, el texto original, que transcribe la revelación, fue terminado. Y empezaron sus recitaciones orales. En principio fueron dos. Primero, la primera en una corte, que fue ahí donde las 24.000 estrofas se hicieron 50.000, y el Jaya, Victoria, pasó a llamarse Bharata, que quiere decir alternativamente, según se translitere, humanidad o India, o gente de la India, o gente del primer emperador que llevaba ese nombre justamente, Bharata. Viste que cada comunidad antigua creía que ellos eran todo el mundo y los otros eran tentativas frustradas de humanidad. La humanidad somos nosotros, decían. Y por ahí en algunos lugares esto sigue, hay algunos resabios de esto, ¿no? Todo lo que no somos nosotros son bárbaros, castas, guachines, no sé. Elegí el calificativo denigrante que quieras. Bueno, esa fue la primera, pasó de 24.000 a 50.000 en una corte. La segunda fue en un bosque, en una juntada de sabios errantes que son los antecesores estos de los gimnosofistas que hablaron con Alejandro, de los que te conté al principio. Estas recitaciones orales, como suele pasar, como pasa siempre, incrementaron el número de estrofas, porque cada narrador agrega algo, quiere ponerle su impronta, y así se suman episodios, discusiones filosóficas y moralejas, hasta llegar de las 50, primero de 24 a 50 y después de 50 a 100.000. ¿Cuándo se llega a 100.000? Allá por el año 400. Y ahí es cuando el texto, con 100.000 estrofas ya, empieza a llamarse Más Bharata, que quiere decir gran humanidad o gran India. ¿Clarito? Hasta acá con la fuente. Corte con lo mítico. Vamos ahora con lo trágico, que ya es hora. De todas estas discusiones filosóficas, historias y moralejas, en medio de la narración de una guerra entre primos, ya te conté, con una familia real escindida y enfrentada, pero además tenía en la guerra la intervención directa del dios Krishna. Es interesante la figura de Krishna, porque sobre la figura de Krishna se construye la de Cristo, o sea, Krishna es la versión india de Cristo, pero además es un rey terrenal que participa de las guerras, ya veremos hasta qué punto, y ataca a los reinos injustos, a los soberanos injustos, y además es un seductor que por las noches baila con sus chicas, las gospis, en abrazos del alma. No te imagines que son como 500 las gospis que se quedan en las casas con su marido, pero su alma va a bailar con Krishna. Es maravilloso esto, ¿no? El cuerpo de las gospis queda en su casa con su marido, pero el sueño lo lleva hacia el Dios y en sueños bailan con Krishna todas las noches. Así que fíjate qué pedazo de seductor que era este Dios, que ya te digo, es la figura india de Cristo. Y es interesantísima también la figura de Cristo porque es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Es el Dios encarnado que come, bebe, tiene mujeres alrededor, hace absolutamente todo lo que los sacerdotes se negaban a hacer. Y en ese sentido es la misma figura, ya saliendo del plano divino y yendo al plano puramente humano, que es el plano de los griegos, sobre el que más andamos nosotros. Es la misma figura de Sócrates, absolutamente contraria a la de Platón, que termina siendo su escriba. Conocés las figuras de Sócrates a través de la escritura de Platón, pero el Sócrates real era opuesto al Sócrates que Platón construye en su figuración. Era un tipo que andaba por la calle, que hacía preguntas a la gente, que se metía en el ágora, en las plazas, en los mercados, y que recibía muchas veces malas reacciones, reprimenda, golpes, tiradas de pelo, al que su mujer criticaba a la vista de sus amigos y agredía y demás. Un ser mundano. Platón aspiraba a ser un ser divino y así pasa la historia como el divino Platón, ¿no? Bueno, Krishna, Cristo. ¿Sí? Krishna interviene en la guerra, cosa que Cristo no haría, por supuesto. Bien, de esta guerra nos interesa acá un episodio, precisamente un episodio, en el que interviene Krishna y, como te contaba, Arjuna, que es uno de estos 5 hermanos, que es el epítome, que es el arquetipo del guerrero justo. Krishna está encarnado, o sea, el Dios está encarnado en el áuriga de Arjuna. ¿Quién es Arjuna?
el gran flechador, el gran guerrero del arco y la flecha. ¿Quién es el áuriga? El que conduce el carro sobre el que el flechador va parado disparando. Y el diálogo tiene lugar en la víspera de la batalla final contra los parientes de estos 5 hermanos casados con la misma mujer, los Pandava, contra sus parientes los Kandauras. La batalla que se conoce como de Kurukshetra. Bueno, es el diálogo de un dios y un mortal, que se conoce como Bhagavad Gita, y en realidad es el diálogo del espíritu y el alma, ¿sí? El mortal sería el alma, el dios es el espíritu. Para que te ubiques más o menos, el mortal es la gota que va, el alma, que va a confundirse, a integrarse, a realizarse en el océano, que es el espíritu y que abarca todo, que es el Dios. Bueno, ya vamos a ahondar un poquito sobre eso y vamos a ir más tranquilos. Bien, este diálogo supone la ciencia suprema del místico, que es la unión plena, sin restos, procesos ni superposiciones del alma, que es el fragmento individual, la gota individuada del océano, ¿sí? Vamos ubicándonos hasta ahí. Y el espíritu, que es la unidad del todo, el océano en sí mismo, en el que solo ciertas almas, y después de un largo camino de reencarnaciones, de ritos y devociones, se eternizan. Pues bien, ¿qué dice este diálogo? Pensá por un minuto esta escena. Los ejércitos están desplegados y son fabulosos, son miles de tropas de miles de integrantes, una frente a otra en el campo, a punto de iniciar una batalla que durará 18 días con sus noches, en el que no siempre respetarán la costumbre de suspender los encontronazos o las escaramuzas al anochecer. Muchas veces seguirán incluso en la oscuridad guerreando, y será la batalla final. Bueno, están a punto de eso. Dirigido por Krishna, el carro de Arjuna está detenido en un punto estratégico del frente, desde el cual él, Arjuna, puede ver a todos sus oponentes formados, a su vez, para enfrentarlos, a él y a sus hermanos y a sus tropas, etc., ¿no? Pero ¿quiénes son estos oponentes? Alguna de su gente más querida, y entre ellos los que fueron necesarios para llegar hasta él. ¿Sabes lo que decimos, no? Que cada uno es toda una historia de personas que fueron necesarias y de azares que fueron necesarios para llegar a ser quienes somos, ¿sí? Si hubiera habido un mínimo corte, una mínima desviación en alguna parte, en una sola parte de esa larguísima historia, no seríamos nosotros, sería otra persona la que estaría en este lugar. Y en esa historia hay de todo. Hay mala gente, buena gente, gente con distintas orientaciones políticas, sexuales, filosóficas y futbolísticas, para decirlo de alguna manera. Bueno, entonces está ahí. Y claro, se deprime. Se deprime mal, pero muy mal. Casi como si escuchara a Porchetto en esa canción de Reina Madre, ¿te acordás que decía? Pero madre, ¿qué estoy haciendo acá? Son iguales a mí y aman este lugar. Bueno, escuchás eso y encima ladrado por mí y claro que te deprimís. El tipo se deprime mal, muy mal, reconoce a cada uno de los que ven las tropas que los enfrentan y súbitamente se descorazona, vacila, no tiene ganas, quiere retirarse. Sus ojos se detienen en quien fue su maestro, su gurú, Drona. Después en su tío, su abuelo y sus primos, que están todos del otro lado. Sabe que ellos no tienen chance contra él y su gente, porque en su ejército está Krishna, y es la parte justa del conflicto, entonces Dios está con ellos, o sea que los otros no tienen chance. Sabe que ahí están, esperando ser heridos y acabar muertos. Porchetto y su canción de la Reina Madre le suena cada vez más fuerte, no se la puede sacar de la cabeza, ¿viste? Cuando se te mete una canción en la cabeza no te la puedes sacar, te libero de repetir mi ladrido, se siente débil e indeciso. Krishna lo nota y le pregunta por qué. Llegué hasta acá, amigo.
no puedo seguir adelante con esta guerra. Y Gandiva, el arco divino que nunca falla un tiro, se resbala de mis manos, se me cae, mi mente está dispersa, no estoy enfocado. ¿Cómo voy a matar a mis familiares? No quiero este reino, no quiero nada, déjame, llegué hasta acá, me voy. Y no intentes seguirme, porque como dice Rosana, yo pa' ti no estoy, yo pa' ti no estoy. Bueno, apenas terminó de decir esto, entre Porchetto y Rosana y mis ladridos, ¿qué te parece que pasó? Bueno, efectivamente la Gandiva, su superarma, se le cayó de las manos y él, sin levantarla, se sentó en el suelo de tierra al lado de ella. Y apoyando su espalda contra el carro, comenzó a llorar. Y cómo lloraba el gran guerrero. A moco tendido, decía mi abuela cuando iba al cine, y medía el valor de las películas por las lágrimas. Sí, es buenísima la película, no sabes cómo lloramos. A moco tendido, decía. Bueno, pero bueno, sigamos con lo nuestro, no nos dispersemos. Al más grande de los guerreros mitológicos, ya formado en el campo de batalla, listo para pelear, lo tenemos ahí llorando como un crío con sueño y autocompadeciéndose. ¿Cómo voy a dirigir mi flecha hacia Bhisma, que era su tío abuelo, imagen del anciano sabio, o hacia Drona, que era su gurú? A ellos debiera adorarlos, no exterminarlos. No sé si hay algún reino que valga la pena después de haber derramado tanta sangre. ¿Cuánto nos costará esta victoria? Bueno, ese era el planteo de Arjuna, que estaba para el cachetazo. Entonces Krishna dijo en voz bajísima y casi interior: el que abandona no tiene premio. Se le metió el indio, ¿viste? Y luego, ya en pose filosófica, te agobia la pena de pensar en aquellos que no merecen consideración. Y comenzó a predicarle largamente su filosofía profunda de la conducta desprendida. Y acá paramos un toque que abundamos para no banalizar, o no banalizar más de la cuenta. Hay un tema interesante para la lectura de este diálogo. Sabemos que los indios consideran, y anota esto, todo lo real es una obra de la Maya. ¿Sí? Todo lo real es una obra de la Maya. ¿Qué es la Maya? Pongámoslo en términos fáciles. Una Matrix, una fuente de ilusión. ¿Sí? Nada de lo que ves es. Todo lo que parpadea muere, o sea, todo esto que ves tiene una vida útil, un tiempo de vida y después desaparece, y cuando desaparece es como si nunca hubiera existido y quizás nunca existió, y lo que muere renace en distintas formas provisorias, destinadas precisamente a morir. Y lo que estás viendo vos son esas formas provisorias, que ya cumplieron su ciclo. Eso es lo que le está diciendo el Dios. Hay que lograr el desapego, prescindir del deseo, que solo genera insatisfacción, y en tanto generar insatisfacción, sufrimiento, salir de ese ciclo que te empobrece y abstraerse de las formas materiales del cuerpo, que se van a pudrir, para concentrarse en lo que de verdad es y permanece. El alma individuada como fragmento de un espíritu único que trasciende las formas. Y al alma vos no la vas a matar. Vos lo que vas a hacer es vas a destruir el cuerpo, un cuerpo que llegó hasta acá. O sea, esos ya están muertos. Arjuna escuchó largamente los argumentos del dios, hizo preguntas que Krishna iba respondiendo, hasta que le dijo el dios al guerrero: lo que debes hacer, tienes que hacerlo, sin pensar en utilidades ni en consecuencias. Y esto tenedlo presente, porque es la clave de este envío. Es lo que venimos a poner sobre el tapete para criticar acá. Lo que debes hacer, tienes que hacerlo sin pensar en utilidades ni consecuencias, ¿sí? Hay que cumplir siempre con el deber, independientemente de las consecuencias. Dejemos de lado las utilidades. O sea, no calculamos utilidades, ponele, pero tampoco calculamos las consecuencias. Eso es lo que dice Krishna a Arjuna, pero estamos hablando de una filosofía en lo que nada muere, porque el alma no muere, el alma va transcurriendo distintas encarnaciones hasta llegar a superarse a sí misma y encarnar y difuminarse en el espíritu, ya no encarnar más, salir del ciclo de reencarnaciones, de deseos y sufrimientos. ¿Sí? Entonces, acá podemos decir esto, pero ¿podríamos decirlo nosotros? Bueno, te lo dejo pensando y te sigo contando el diálogo.
Al final, Krishna le concedió a Arjuna una visión de su grandeza, de la grandeza del Dios. Aquel a quien el guerrero creía simplemente su auriga, pero guarda, el auriga es quien guía, ¿sí? Quien conduce el carro, quien elige los caminos, de pronto se transformó y era Dios mismo, multidimensional y llenándolo todo. Dios, tu imagen de Dios también, incluye todo, el tiempo, las criaturas, amigos y enemigos, todo queda absorbido en el ser cuya grandeza llena el espacio entre el cielo y la tierra y se extiende de horizonte a horizonte. Es todo, ¿sí? El infinito. El nacimiento, la muerte, la matanza, la protección, el infinito, pero no solo espacial, también temporal. Vos sabés que pasado, presente y futuro son necesidades del relato. El relato tiene que tener cierta linealidad para estar ordenado, pero los dioses no tienen esa división en tiempo, no tienen pasado, no tienen futuro, todo es presente y por eso el Dios es todo, e incluye el nacimiento, la muerte, la actividad, la inactividad, la matanza, la protección. Todas las actividades parecen ser parte del Dios, más allá o fuera del cual no existe absolutamente nada. Todo es en Él, nada lo excede, nada le es ajeno. ¿Qué te parece? ¿Soportás esa visión? Bueno, Semele tuvo una visión parecida de Zeus, que era su amante, pero llegaba la noche y se iba antes del amanecer, entonces ella lo quería ver tal y como lo veía su esposa. Pero claro, la esposa era una diosa. Un mortal no puede soportar la visión de un dios y seguir vivo. Se calcina, los ojos se le queman. No podés abarcar todo eso, no podés entenderlo. Y acá vamos a la recitación de la revelación que estaba recibiendo Vyasa, de parte de Brahma, y que Ganesha estaba transcribiendo, ¿sí? No podés transcribir, no podés entender, te perdés. Cuando Zeus se presenta ante Semele se calcina, se quema. Zeus alcanza a rescatar al hijo que ella estaba gestando, que ya tenía 6 meses de gestación y que es el dios Dioniso precisamente, uno de sus hijos más queridos, que él se lo guarda en el muslo y ahí completa los 9 meses. Bueno, pero esos son los griegos. Acá estamos con los indios, ¿sí? El ser que Arjuna, el gran guerrero, creía simplemente un mortal encarnado, un áuriga, que un compañero de lucha, el que le conducía el carro, resultó ser el dios Krishna, que abarca todo. Cada dios es todo. Entonces se lo escuchó gritar a Arjuna. Ahora lo entiendo. Pongamos que terminó la canción Reina Madre en su cabeza, pero seguía con Porcheto y empezaba con yo me quedo bailando en la vereda. Bueno, no había vereda. Hasta acá llegamos con los ladridos, te lo prometo. Porque Krishna lo mira y le dice, soy la muerte, soy la destrucción. Esos hombres que están frente a ti ya están muertos, debido a su propio karma. Vos serás solo el instrumento de su final. ¿Qué te parece? El karma es aquello que se va arrastrando de una encarnación a la otra y que condiciona las siguientes encarnaciones. ¿Sí? El karma acumulado en una encarnación condiciona las que siguen. Por eso te dice, estás pagando el karma. Bueno, eso es una reducción. En realidad el karma es el condicionamiento de las vidas posteriores. De modo que recobrando sus fuerzas y superando sus dudas, Arjuna levantó el arco. La tarea que tenía por delante era ardua y había que cumplirla por aquello de que el Dios le dijo, debes hacer lo que tienes que hacer sin pensar en utilidades ni en consecuencias. Krishna volvió a tomar su apariencia normal y las tropas de los Pandavas sintieron un inmenso alivio al recuperar el ánimo de su más valiente y peligroso guerrero. Hicieron. Bueno, y se sintió, ¿sabes lo que son miles de tipos haciendo a la vez? Bueno, hasta ahí la historia del Mahabharata. Nuestra pregunta filosófica, y esto hay que retomarlo y acá nos ponemos serios, es, ¿de verdad hay que hacer lo que se debe sin fijarse en utilidades ni en consecuencias? Bueno,
Dentro de la filosofía india eso es sostenible, pero es sostenible dentro de la filosofía occidental. Eso es lo que sostiene dentro de la filosofía occidental, hablando específicamente de justicia, Kant. Fíjate vos de dónde viene Kant, ¿no? Sí, él te dice, por ejemplo, que si hay una isla que va a sucumbir porque va a ser hundida por el mar o porque un volcán la va a llenar de lava, se va a terminar toda la vida en la isla, pero está pendiente la ejecución de una sentencia de muerte, hay que ejecutarlo. Antes de abandonar la isla, hay que ejecutar al condenado, porque hay que hacer la justicia. Y te dice, por ejemplo, que vos no podés mentir nunca, nunca. ¿Sí? Sin medir utilidades, pero tampoco sin medir consecuencias. No podés mentir para ganar algo, bueno, esto está bien, pero tampoco por mérito a ninguna consecuencia. De modo que si vos vivís, por ejemplo, en una dictadura, como nos ha tocado el caso a nosotros, y alguien, un chico, un muchacho, quien fuera, viene escapando de los parapoliciales y se esconde en tu casa y los parapoliciales bajan del Falcón Verde y te preguntan si el tipo está ahí, vos tenés que decirle sí, está allá y lo tenés que entregar, porque vos no podés mentir. ¿Te parece? Ponelo en otros términos. Te vienen persiguiendo los narcos, te vienen persiguiendo unos ladrones, lo que quieras. Y te escondes en un determinado lugar en donde alguien te ve y a ese alguien le pregunta, ¿lo viste? Sí, está ahí, te tienen que entregar. O sea, una sociedad de kantianos es una sociedad de delatores. Por eso hay algunos que dicen que hace falta un cierto número de kantianos para que una sociedad se ordene, pero una vez que está ordenada, demasiados kantianos terminan hundiéndola. Una sociedad de delatores, de miedos y de sospechas, que lamentablemente es aquello a lo que parecemos estar yendo, ¿no? Con esta idea de que todo lo que se ve es real y todo lo real debe ser visto, que impera en estos tiempos, en donde hay ciertos estudiosos, Wachman, por ejemplo, Gerard Wachman, que habla de galaxia Argos, o sea, Argos era el monstruo mitológico ese de 100 ojos que dormía de a 50, bueno, del muro de las pantallas del que no se puede escapar, en donde todo se muestra y en donde todo debe ser visto, bueno, vamos a eso, a una sociedad de delatores, de sospechas y de miedos. ¿Funciona? Para mí no sé para vos. Bueno, yendo específicamente a la cuestión en concreto que desvela Arjuna, hay otra cosa. ¿Sí? Esto que se sostiene desde una perspectiva en donde lo real es ilusorio, no se sostiene de una perspectiva materialista como la occidental, por lo menos para mí. No sé vos, en todo caso mandame un mensajito y lo seguimos charlando. Pero la cuestión en concreto y específica que desvela Arjuna es, hay que abusarse de una superioridad y guerrear aunque sepamos que vamos a ganar, cuando sabemos que vamos a ganar. Vos acordate que en Homero, por ejemplo, en Ilíada, en la guerra de Troya había combates individuales, pero los que se desafiaban a combates individuales tenían que ser iguales, porque se sostenía que pelear con un superior es estupidez y pelear con un inferior es abuso. Entonces, antes del combate individual, cada uno declamaba su prosapio, o sea, todos aquellos que fueron necesarios hasta llegar hasta él, bueno, todos los que conocía, y el otro hacía lo mismo. Entonces ahí controlaban dos cosas. Primero, que no hubiera habido en algún tiempo anteriores entre sus predecesores relaciones de hospitalidad, porque entonces no se podían enfrentar, porque la hospitalidad no se quiebra en ninguna generación sucesiva. Esto es interesante, la hospitalidad es un deber y un don que no se quiebra, nunca. No se traiciona, ¿sí? Esto es fundamental, es lo primero. Y después, que sean equiparables, porque solamente es digno quien pelea contra un igual. El que pelea contra un superior es un estúpido y el que pelea contra un inferior es un abusador y debe ser denigrado. Bueno, esto se plantea Arjuna, ¿no? Hay que abusarse de una superioridad manifiesta y guerrear cuando sabemos que vamos a ganar. ¿Qué te parece? Contámelo en todo caso. Pero yo te doy vuelta a la pregunta. ¿Y si los que no tenemos chance somos nosotros? ¿Hay que dar pelea igual? ¿Hay que dar pelea independientemente de la utilidad? O sea, utilidad no tiene porque no tenemos chance. E independientemente de las consecuencias, o sea, vamos a perder. ¿Tenemos que dar pelea igual?
Bueno, esta es precisamente la cuestión que trata nuestra lectura de hoy, la lectura que vamos a hacer para terminar este envío. Y es Tucídides, que es Historia de la Guerra del Peloponeso, libro 5, que es el diálogo entre los atenienses y los melios. La Guerra del Peloponeso, vos sabés, es también una historia de una guerra, es una guerra entre los espartanos y los atenienses, pero no es una guerra entre los espartanos y los atenienses solamente, sino que cada uno tenía una liga, una cantidad de aliados y de sometidos que integraban sus tropas. Bueno, a eso vamos a ir a ese texto que Nietzsche, precisamente, filósofo materialista, si los hay, considera el texto más trágico de la historia. El texto más trágico de la historia, no podía faltar en lo mítico y lo trágico. Ya fuimos a lo mítico con el dios Ganesha transcribiendo la revelación que recibía Vyasa. Ahora vamos a lo trágico, ya estamos en lo trágico, con el diálogo de Arjuna y Krishna, y ahora vamos a ir a Tucídides. No podemos no recaer y no nombrar a los griegos, por más que la fuente principal de nuestro encuentro de hoy haya sido otra. La historia viene así, te contaba, la guerra del Peloponeso es entre los atenienses y los espartanos. Los melios, ¿quiénes son los melios? ¿Quiénes son los melios? Viven en una isla, Tranca, son unos pocos que viven ahí en una isla, y son colonia espartana, aunque ellos se declaran neutrales al conflicto. El problema es que están demasiado cerca de Atenas. Los atenienses tienen colonias que le quedan más lejos que esta islita. Y si permiten esta supuesta neutralidad de una colonia espartana, o peor, si permiten sobrevivir a un enemigo que tienen ahí nomás, sus colonias más lejanas se van a rebelar, pueden reclamar su independencia, pueden sustraerse a la guerra, pueden exigir su neutralidad, o sea, nada les conviene. Entonces van a la isla donde viven esta gente, los melios, Tranca de hace 700 años, van y muy tranquilamente, desde una perspectiva absolutamente democrática, les dan a elegir a ellos, a los melios, a los otros. Le plantean este dilema. O aceptan ser nuestros esclavos o los matamos a todos y los masacramos sin piedad. ¿Qué te parece? O aceptan ser nuestros esclavos o los masacramos sin esfuerzo. Eso fueron a plantear los enviados atenienses a la islita de Delios, haciendo gala de su poder militar incomparablemente superior a la de otra pobre gente que estaban ahí pescando, ¿viste? Y llegan estos acá con todas sus armas en sus triremes, volvemos a la cuestión de los triremes, y les plantean este dilema. Un dilema es una opción sin posibilidades favorables, no es un problema porque no hay ninguna opción pro. O sea, o sos esclavo o te matamos. Eso era lo que los atenienses le plantearon a los melios tenían que resolver. Le dan la decisión al otro, pero le condicionan las posibilidades. Así que ahora voy a tomar a Tucídides de mi bibliotequita personal acá en Anábasis y vamos a leer, lo tengo marcado. Acá está. Tucídides, edición de Gredos, Historia de la Guerra del Peloponeso. Libros 5 y 6 es este tomo, pero vamos con el libro 5, el diálogo de Melos. ¿Sí? Los melios vivían en Melos. La isla se llamaba Melos, los habitantes melios. Bien, empiezan diciendo así, los atenienses van y plantan todo su ejército ahí, o gran parte de su ejército ahí, y después envían embajadores. Mandan un par de enviados a los melios que no los reciben como ellos hubieran querido en la plaza para que le hablen a la multitud, sino que los hacen entrar a un palacio y en un lugar cerrado los hacen reunirse con un grupo de gente que eran los más notables de la población, ¿no? O sea, tienen una actitud aristocrática que les molesta un poco a los enviados atenienses que venían con esta perspectiva tan democrática de sean nuestros esclavos o los matamos a todos, y entonces se lo hacen saber ya en su primera intervención. Dicen: en vista de que nuestros discursos no tienen lugar ante el pueblo, sin duda para que la masa no sea engañada al oír de nuestros labios palabras seductoras e incontestables, dichas de una vez en una argumentación seguida, o sea, para que no hagamos un largo discurso y los convenzamos a todos sus pobladores,
nos damos cuenta, en efecto, de que este es el objetivo de nuestra introducción ante este auditorio de notables, ¿sí? Con cierto sarcasmo me lo imagino esto. Vosotros, los que aquí tenéis asientos, a los notables melios, procuraos una mayor seguridad todavía. Exponed vuestras razones, punto por punto, y no recurráis tampoco vosotros al discurso único, sino replicad de inmediato a los argumentos que no os parezcan adecuados. Y en primer lugar, decidnos si estás de acuerdo con el procedimiento que os proponemos. Bueno, esto es lo que le decimos, no es que vamos a hacer un discurso. Ni tampoco queremos que ustedes nos larguen un discurso, no tenemos tiempo. Vamos a charlar, nosotros les ponemos nuestro argumento, ustedes nos exponen lo suyo y listo. Taza, cada uno para su casa. Bueno, la Comisión de los Melios respondió: la oportunidad de explicarnos mutuamente nuestros puntos de vista no merece reproches. Bueno, está bien, dicen. Claro, pero eso es procedimental y la cuestión de fondo. Pero la realidad de la guerra, algo que ya está aquí y que no pertenece al futuro, parece estar en desacuerdo con esta propuesta. ¿Sí? Acá nos dan opción para elegir, nos dicen que pongamos argumentos, pero nos plantan el ejército de acá y esto no condice una cosa con la otra, no parece coherente. Vemos en efecto que vosotros habéis venido como jueces de lo que aquí se diga y que a nosotros al fin del debate nos traerá con toda probabilidad el siguiente resultado. Si logramos imponernos en el campo del derecho, o sea, si ganamos en el debate y por ello no cedemos, la guerra. O sea, si nosotros tenemos argumentos más fuertes que ustedes, ustedes no los van a aceptar y vamos a ir a la guerra. Y si nos dejamos convencer, o sea, si aceptamos que sus argumentos son más fuertes que los nuestros, la esclavitud. Lindo panorama. Ahí los atenienses se hacen los bonitos. Mirá, le dicen: bueno, si habéis venido a este coloquio para formular suposiciones sobre el futuro o para cualquier otra cosa que no sea deliberar acerca de la salvación de vuestra ciudad, partiendo de la situación presente y de la realidad que está ante vuestros ojos, ya podemos levantar la sesión. Pero si vuestro objetivo es este último, o sea, discutir la situación presente y de la realidad que está ante vuestros ojos para salvar su ciudad, podemos seguir hablando. O sea, si no quieren que hablemos, no vamos. Y los atacamos y listo, ya está. Entonces los Melios dicen: es natural y merece disculpa el hecho de que personas en una situación como la nuestra encaminen sus palabras y conjeturas en más de una dirección. Te agarrás a lo que podés. Sin embargo, es indudable que está aquí este encuentro y que ha de versar sobre nuestra salvación. Que el debate vaya, pues, si os parece, por el camino que proponéis. ¿Sí? Bueno, hablemos. O sea, ¿qué quieren decir? Ya sabemos cómo va a terminar. Entonces los atenienses dicen: en ese caso, pues, no recurriremos, por lo que a nosotros atañe, a una extensa y poco convincente retahíla de argumentos. ¿Sí? No vamos a venir con un speech ni con argumentos hipócritas. No vamos a afirmar con hermosas palabras que ejercemos el imperio justamente, ¿sí? Porque derrotamos al Medo, o sea, a los medos. O que ahora hemos emprendido esta expedición contra vosotros como víctima de vuestros agravios. Ustedes no nos hicieron nada. Y no importa si nosotros ejercemos el imperio justamente o no. Ejercemos el imperio. Es el hecho lo que venimos a plantear ante vuestros ojos. Pero tampoco esperamos de vosotros que creáis que vais a convencernos, diciendo que a pesar de ser colonos de los lacedemonios, no os habéis alineado a su lado. Claro, ¿qué me viene a plantear que ustedes son neutrales? Ustedes son colonos de los otros. No te olvides que los colonos se consideraban parte de la ciudad de la cual eran colonia, ¿sí? Era una ciudad aparte, pero ellos se consideraban lacedemonios al haber tenido un origen de colonia lacedemonia, ¿sí? Hace 700 años que se había fundado la colonia. Sin embargo, ellos se consideraban lacedemonios, pero decían que eran neutrales y los atenienses no le creían ni un poquito. Ni tampoco os creemos que no nos habéis hecho ningún agravio. Se trata más bien de alcanzar lo posible de acuerdo con lo que unos y otros verdaderamente sentimos. Porque vosotros habéis aprendido, igual que lo sabemos nosotros, que en las cuestiones humanas las razones de derecho intervienen cuando se parte de una igualdad de fuerzas. Esta es la convicción griega, ¿no? En las cuestiones humanas las razones de derecho intervienen cuando se parte de una igualdad de fuerzas, mientras que, caso contrario, los más fuertes determinan lo posible y los débiles lo aceptan. Decime si esto no es trágico, decime si estaba muy errado Nietzsche. Las razones, esto lo dicen los democráticos atenienses, ¿no?
Las razones de derecho intervienen cuando se parte de una igualdad de fuerzas, mientras que en caso contrario, los más fuertes determinan lo posible y los débiles lo aceptan. No tienen otra. Es lo que tienen que hacer. Bueno, entonces el diálogo sigue. Los medios dicen, según nuestra manera de ver las cosas, al menos lo útil, es necesario en efecto moverse en estos términos, puesto que vosotros habéis establecido que se hable de lo conveniente, dejando aparte de este modo las razones de derecho. O sea, nosotros creíamos que veníamos a cotejar argumentos jurídicos, pero no, ustedes dicen que son más fuertes que imponen las condiciones. Entonces, vamos a ver qué es lo útil. Entonces empiezan a discutir qué es lo útil para cada uno, si es útil para los atenienses atacar a los melios, si no, si los espartanos lo van a venir a defender, si los espartanos van a venir a pelear por sus colonias, si eso pasa, qué va a pasar con las colonias atenienses, cómo lo van a ver el resto de los neutrales, porque aparte de Atenas y de Esparta había otras ciudades, Corinto, Tebas y demás, para qué lado se van a decidir en participar, viendo esa actitud tan injusta que tenían los demócratas atenienses. En fin, es largo el diálogo. Pero bueno, vamos a la cuestión que los atenienses plantean, ¿no? Llevamos la discusión, o sea, absolutamente contrario a lo que Krishna le plantea a Arjuna. La discusión de derecho queda acá, no es lo que se debe hacer, sino lo que es útil. ¿Está? Porque no hay equiparación de fuerza, y no habiendo equiparación de fuerza, el derecho no interviene, el más útil impone y el más débil acepta. Entonces, los melios dicen, nosotros somos más débiles, pero estamos del lado de Esparta y Esparta nos va a venir a ayudar. Y Esparta no es más débil que ustedes, no es más débil que ustedes. Bueno, spoileemos esto y veamos que Esparta en definitiva gana la guerra. Pero bueno, los atenienses contestan, la garantía de seguridad para quienes han de combatir en auxilio de otros no reside en los sentimientos de amistad de quienes solicitan la ayuda. O sea, le importa un bledo si son amigos, si ustedes son buenos, etc. Sino en si el aliado se destaca en gran manera por la potencia de sus efectivos. O sea, ¿qué le pueden aportar ustedes a los espartanos? Nada. Entonces, los espartanos ni se van a mosquear por ustedes. Y esto es algo que los lacedemonios todavía miran más que otros. Al menos marchan contra sus vecinos con un gran número de aliados por desconfianza respecto a sus propias fuerzas. O sea, no es útil para ellos venir a ayudarles, con lo cual no lo van a venir a ayudar. Porque esto, lo único que importa acá es qué les sirve a cada uno, qué les suma a cada uno. El mundo funciona en base a las utilidades que cada uno puede sacar de cada acto. Y si te ayudan es porque les conviene a ellos. Cada uno mira su propio ombligo. Absolutamente todo lo contrario de la filosofía india, ¿no? O sea, me pareció interesante traer acá esta equiparación. Entonces siguen los atenienses, de suerte que no es razonable que pasen a una isla siendo nosotros los amos del mar. Y esto hay que tenerlo presente, la tropa ateniense era imbatible en el mar, así como los espartanos eran imbatibles en tierra. Entonces, ¿cómo iban ellos a dar una batalla naval para proteger una islita que no le aportaba nada? Los melios dicen, bueno, capaz no vengan, pero podrían enviar a otros. El mar de Creta es vasto y en sus aguas es más dificultosa una captura por parte de quienes lo dominan que la salvación para el que quiere burlar la vigilancia. O sea, pueden enviar a otros que nos salven, no para dar lucha, sino para garantizarnos la posibilidad de no perecer en el enfrentamiento. Y si fracasaran en esto, podrían volverse contra vuestro territorio, contra vuestros restantes aliados. Los que no fueron atacados por Brásidas. Brásidas es un personaje histórico, el único de este diálogo, dicen los que saben, dicen los estudiosos, los eruditos. Y entonces vuestros esfuerzos ya no serán por un país que no tiene ningún lazo con vosotros, sino por algo que os toca más de cerca, por las tierras de vuestros aliados y por vuestros propios territorios. O sea, ustedes están atacando por mar a un aliado espartano. Bueno, ¿qué pueden hacer los espartanos? Quizás no nos vengan a salvar a nosotros, pero van a atacar por tierra a sus aliados. Y ustedes van a tener que ir a defenderlos, o no van a ir. Entonces, y si atacan a aliados que le suman algo, ¿qué pasa? Porque ustedes están atacando a aliados espartanos que no suman nada, según ustedes. Pero si los espartanos le atacan a aliados suyos que sí suman, ¿qué van a hacer? Entonces, ¿qué tan útil es para ustedes dominarnos a nosotros? Los atenienses le contestan diciéndole, Menem frega. Cualquiera de estas posibilidades no sería una experiencia nueva y vosotros tampoco os ignoráis que los atenienses nunca han levantado un solo asedio por temor a los enemigos. O sea, una vez que asediamos algo lo tomamos. Pero estamos observando
que a pesar de haber afirmado que ibas a deliberar sobre vuestra salvación, en todo este largo debate no habéis dado ni una sola razón con la que los hombres puedan contar para creer que van a salvarse. Por el contrario, vuestros más fuertes apoyos están en las esperanzas y en el futuro, y los recursos a vuestra disposición son muy escasos para que podáis sobrevivir frente a las fuerzas que ya están alineadas contra vosotros. O sea, están hablando de futuro, de esperanza, de conjeturas, y tienen a las tropas acá. Evidenciaréis, pues, la enorme irracionalidad de vuestra actitud si, una vez que nos hayan despedido, no tomáis una decisión que muestre una mayor sensatez que la de ahora. Esto está hablando los enviados, ¿no? Después los enviados se van, los locales tienen que deliberar y después informar qué actitud qué decisión van a tomar, qué actitud van a adoptar. Entonces le dicen los atenienses: no vayas a tomar la senda de aquel sentimiento del honor, que en situaciones de manifiesto peligro, con honor en juego, las más de las veces lleva a los hombres a la ruina. ¿Sí? El honor te lleva a la ruina. Tenés que calcular utilidades, tenés que calcular consecuencias. Lo que debas o no debes hacer está en base a lo útil y a lo consecuente. Eso es lo que vienen a plantear los atenienses, que son el origen de la filosofía occidental. Fíjate la contraposición con la filosofía oriental y fíjate Kant a dónde va a buscar sus fuentes, ¿no? ¿Y qué pasaría si todos adoptáramos una actitud kantiana? Ya lo hablamos eso. Bueno, los atenienses dicen: no jodan con el honor, porque el honor los va a llevar a la ruina. Porque a muchos que todavía preveían a dónde iban a parar, el llamado sentido del honor, con la fuerza de su nombre seductor, les ha arrastrado consigo, de modo que, vencidos por esa palabra, han ido de hecho a precipitarse por voluntad propia en desgracias irremediables. Te lleva por mal camino el honor, ¿sí? Si vos no calculás y te haces el digno, vas a terminar mal. La democracia es una cuestión de número y de consecuencias. Y es el menos peor de los sistemas que nosotros conocemos, al menos, ¿no? Bueno, estos que se han arrastrado y han terminado muy mal, se han arrastrado a consecuencias nefastas y han terminado muy mal en mérito al honor, se han granjeado además un deshonor. Fíjate el juego retórico acá, que por ser consecuencia de la insensatez es más vergonzoso que si fuera efecto de la suerte. Es decir, no es deshonroso que ustedes sean más débiles y que por lo tanto estén obligados a ser nuestros esclavos. Lo deshonroso es que sean unos insensatos y crean que puedes convencernos o pelear con nosotros. De esto vosotros debéis guardaros si tomáis el buen camino. No consideréis indecoroso doblegaros ante la ciudad más poderosa cuando os hace la moderada propuesta de convertiros en aliados suyos, pagando el tributo, pero conservando vuestras tierras, ni dejar de porfiar por tomar el peor partido cuando se os da la oportunidad de elegir entre la guerra y la seguridad. O sea, sean nuestros esclavos. Esto que te parece tan alejado, pensá en el caso Arruga, por ejemplo, ¿sí? Luciano Arruga era un adolescente que mataron porque no quiso incorporarse a una organización delictiva, estructurada desde la misma policía bonaerense. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Le armaron un sumario y fue preso, y una vez que fue preso, y además la pasó muy mal ahí adentro, ya no pudo tener otra salida, de todas maneras seguía negándose, bueno, terminó chupado y muerto en una comisaría del Gran Buenos Aires. Pasa, su dignidad lo llevó a la muerte. Pero si tenés que elegir entre una muerte digna y una vida de indignidad, en la que no sos quien crees que sos o quien sos en realidad, ¿qué elegís? Este es el dilema, en definitiva. Siguen los atenienses, que la tienen muy clara. Porque aquellos que no ceden ante los iguales, que se comportan razonablemente con los más fuertes y que se muestran moderados con los más débiles, son los que tienen mayores posibilidades de éxito. O sea, para ellos es todo cuestión de éxito. Reflexionad, pues, cuando nos hayamos retirado, y no dejéis de tener presente que estáis decidiendo sobre vuestra patria y que de esta única decisión sobre esta única patria que tenéis, según sea acertada o no, dependerá que sea posible mantenerla en pie. O sea, entréguense porque arrasamos. Entonces los atenienses se retiraron del debate y los melios, tras estar deliberando entre ellos,
Como su decisión estaba en consonancia con su postura anterior y en desacuerdo con los atenienses, respondieron lo siguiente: Atenienses, ni nuestras opiniones son distintas a las que sosteníamos al principio, ni en un instante vamos a privar de su libertad a una ciudad que está habitada desde hace 700 años, sino que, confiando en la fortuna otorgada por la divinidad que hasta ahora la ha mantenido a salvo, y en la ayuda de los hombres y en particular de los lacedemonios, intentaremos salvarla. Nuestra propuesta es ser amigos vuestros, sin enemistarnos con ninguno de los dos bloques, y que vosotros os retiréis de nuestra tierra después de concluir un tratado que resulte satisfactorio para ambas partes. Sí, los medios le dijeron, nosotros podemos ser neutrales. No, le dijeron los atenienses, no, porque su neutralidad nos cuesta más caro que su enemistad. Su enemistad no nos causa ningún problema porque venimos y los arrasamos, pero si les permitimos ser neutrales, nos puede traer problemas con nuestros aliados. Así que los medios fueron dignos, le dijeron, no nos convencieron en absoluto, nosotros seguimos con la nuestra, vamos a morir de pie, vamos a morir peleando, con los pantalones puestos o como se diga. Y previsiblemente dieron pelea y fueron arrasados. ¿Sí? Entonces, te lo dejo como tarea para el hogar. Filosofía india. Tenés que hacer lo que tenés que hacer, lo que debes hacer, independientemente de utilidades y consecuencias. Se sostiene eso dentro de la filosofía occidental. Diálogo más trágico de la historia de la filosofía occidental según Nietzsche. ¿Todo se acaba en utilidades y consecuencias? ¿Qué hay de la dignidad entonces? ¿Qué hay de la humanidad? ¿Qué hay del amor propio? ¿Qué hay de la libertad? ¿Qué hay de todo eso que admiramos y por lo que decimos que vale la pena estar vivos? ¿Hay que preservar la vida a cualquier circunstancia o no? ¿A una costa de dejar de ser quien uno es o no? Te tiro eso como tarea para el hogar. Yo ya me estoy yendo. Un beso enorme, salud, amor y felices sueños, buenos sueños, que siempre hacen falta. A todos nos hace falta un abrazo y un sueño lindo, como esos que tenían las hospice, que abrazaban a sus maridos corporalmente, pero en la dimensión álmica bailaban con el Dios. Nos estamos viendo prontito con el lector ermitaño el viernes y con una próxima edición de Lo Mítico y lo Trágico la semana que viene. Chau, chau, chau. Portate bien y si te portas mal, por lo menos sabes por qué lo hiciste.